¿Alguna vez te has preguntado qué significan las llaves del reino? ¿Qué puertas abren o qué puertas cierran? Hoy te lo vamos a explicar. Quédate con nosotros hasta el final, no te arrepentirás. Hoy aprenderás a interpretar las escrituras. Bienvenidos a la enseñanza de hoy. Somos Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy, como siempre, no vamos a estudiar una religión, ya que la religión es un invento institucionalizado por el sistema romano para manipulación de las conciencias, sino que hoy vamos a estudiar la tecnología de las llaves del reino en usted, no fuera de usted. Jesús dijo en Lucas 17:21 que el reino del Padre se encuentra dentro de usted. Si esto es cierto, y de hecho lo es, entonces toda la Biblia es una narración profética de usted y de mí. Esto significa que cada historia, cada narración es un espejo para nosotros. Pero de esto vamos a abundar más adelante. Durante siglos, la Iglesia ha mirado literalmente Mateo 16:19 como texto fundamental, pero también a Lucas 9:18 al 21 y Marcos 8:27-30, como quien admira una cerradura antigua sin tener idea de que Jesús en esos versos revela el tesoro de su universo interno. Para que podamos discernir la verdad que el Mesías le revela a Pedro, no podemos quedarnos en la superficie del texto literal. La Escritura, y esto lo digo dentro del contexto de toda la Escritura, exige atravesar capas. Jesús hablaba en parábolas y, por parábola, entiéndase que hablaba por enigmas. El Mesías dijo: abriré mi boca en parábolas, mejor traducido como hablaré enigmas de la antigüedad. Lo que esto significa es que estas parábolas, Hidá, no son inventadas por el Mesías, son parábolas, enigmas que son imágenes establecidas previamente en el antiguo pacto. Jesús les dijo a sus discípulos que los misterios del reino son revelados por parábolas y alegorías. Y quiero aprovechar, antes de entrar en las diferentes capas interpretativas, el verdadero significado de lo que es traducido como parábola. En la tradición hebrea, una hidá no es un acertijo para entretener, es un velo pedagógico, es decir, que te instruye y te guía para discernir el misterio que oculta. Su propósito es ocultar la verdad a la mente superficial, la que no ha sido escogida. Revelarla al corazón que busca la verdad que se oculta en ellas. Activar la intuición espiritual, que es discernir desde el interior lo que se oculta. Invitar a la interpretación, ya que esa interpretación es revelada desde el interior. Despertar discernimiento, porque una vez despierto ya no vuelve atrás. Esto, y lo digo para glorificar al Padre en mí, lo tuve que experimentar. Si el Padre hizo esto en mí, también lo puede hacer en usted, porque el mismo Padre en mí es el mismo Padre en usted. Una hidá o parábola es un umbral. Quien logra atravesarlo se transforma, nace de nuevo. Hidá es una verdad envuelta en sombra, diseñada para ser revelada solo a quien busca con intención. Jesús les dijo a sus discípulos que a ellos les he dado a conocer los misterios del reino. Jesús no dice a todos, sino a lo que Él mismo ha llamado y escogido, los que el Padre les dio. Pregunto, ¿usted ha sido llamado y escogido? Ser llamado y escogido no significa pasar al frente y recibir a Jesús. Esa acción no es bíblica, no fue enseñada por el Maestro. Si usted no experimenta el bautismo de Romanos 6, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha logrado cruzar el umbral. Usted todavía vive en oscuridad, aunque usted crea que vive en luz. En el lenguaje de la sabiduría, la parábola, el misterio, y por misterio entiéndase algo oculto, algo desconocido que ha de revelarse, es un mensaje codificado, una verdad escondida detrás de símbolos, metáforas, parábolas, alegorías, numerologías, etc. Esta definición es importante que usted como iglesia, como un santificado, encarne esta verdad. La verdad revelada en la Escritura no es para informarnos, es para encarnarlas, porque si no las encarnamos, no podremos ser hechos o formados a la imagen del Hijo. La imagen del Hijo no podrá ser restaurada en usted para que el día del Señor sea arrebatado de ese cuerpo corrupto con el cual usted lo está vistiendo ahora. Nuestros líderes no enseñan esto en sus congregaciones. Esta es la razón por la que los miembros desertan de ellas, porque ellos buscan la verdad y no la encuentran, porque no hay quien se las enseñe. No es que tengamos que reescribir la Escritura, pero sí tenemos que releerla y reinterpretarla. Eso fue lo que Pablo tuvo que hacer luego de su encuentro con Jesús.
Jesús. Pablo no cambió de la ley, lo que Pablo hizo fue reinterpretarla. El antiguo pacto era externo, el nuevo pacto es espiritual, del interior, del corazón, porque nuestras congregaciones no están recibiendo la enseñanza correcta, y los líderes son responsables de impartir esta enseñanza. No significa que los líderes son los únicos responsables, porque la congregación es también responsable de escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio del Hijo, de usted. ¿Dónde radica el problema entonces? El problema radica en que los líderes se han apoderado de sus congregaciones y le han hecho creer a los miembros que ellos son sus guías. Le enseñan a obedecer todo lo que ellos enseñan, pero nunca la congregación se ha ocupado de corroborar en las escrituras todo eso que ellos enseñan. No han aprendido de los hermanos de Berea. Usted es ese hermano de Berea. Teniendo esto claro, continuamos con las capas interpretativas. Era necesario traer esta aclaración para que usted empiece a releer las escrituras y a reinterpretarlas. Es tiempo ya de que la congregación cuestione todo tipo de enseñanza que no se alinee con la escritura. La verdad tiene diferentes niveles interpretativos. 1. Literal, porque esta capa tiene como objetivo proteger el texto para que sea revelado solamente para los que se les ha dado a conocer los misterios del reino. 2. Moral, porque ella revela nuestra conducta. 3. Profético, porque ella revela eventos futuros. 4. Espiritual, porque ella revela transformación interna, regeneración y nuevo nacimiento. 5. Ontológico, que tiene que ver con la identidad y el ser. Todas estas capas interpretativas la iglesia debe conocer. Nuestros líderes están llamados a capacitar a sus congregaciones. Es por esta razón que la escritura los llama pastores, príncipes, sacerdotes. Hay una responsabilidad que no están cumpliendo y esa desobediencia trae consecuencias. Desafortunadamente, la iglesia moderna, y cuando hablo de iglesia no me refiero al templo, me refiero a usted como iglesia individual. La iglesia moderna estos últimos tiempos se les ha enseñado a quedarse en el nivel 1 y 2 y no en su comprensión correcta. Pero hoy usted va a entrar en los niveles 3, 4 y 5. Eso es exactamente lo que Jesús quería cuando dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Los misterios no son doctrinas religiosas, no son reglamentos, no son dogmas, no son tradiciones. Son verdades ocultas a la percepción humana, las cuales de la única manera que pueden ser interpretadas es desarrollando nuestra percepción espiritual, activar el ojo espiritual en usted. Los misterios son diferentes territorios o estados de conciencias que deben de ser discernidos. Ahora bien, para que esta enseñanza sea verdaderamente transformadora, vamos a pelar las capas de la cebolla, desde el diseño original en el Génesis hasta la mística o la espiritualidad del pensamiento hebreo que el Mesías, como maestro, estaba utilizando. El maestro hablaba arameo galileo y pensaba en hebreo, no en griego. Las llaves son la clave, el código oculto para la restauración de la autoridad legal sobre nuestros estados de conciencias, sobre tu estado de conciencia. Esas llaves son las que abren las puertas de las parábolas. Sin esas llaves, usted no puede cruzar el umbral. Para entender por qué el Mesías le entrega llaves a un hombre, debemos viajar al lugar donde el hombre las perdió. Cuando analizamos la tentación del Mesías en el desierto, narrada por Lucas, encontramos una verdad que nos conecta con lo que estamos estudiando hoy. Satanás le dice al Mesías, al Hijo del Hombre, luego de llevarlo a un alto monte y mostrarle todos los reinos de la tierra. Y aclaro antes de continuar, esto que narran los evangelios no ocurre literalmente, ocurre en la conciencia del Mesías, durante su proceso de transformación interna, 40 días y 40 noches en el desierto. Satanás, el acusador interno en él, le dice: a ti te daré todo el dominio y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, es decir, la gloria de todos los reinos de la tierra, y a quien quiero se la doy. En otras palabras, que ese dominio sobre todos los estados de conciencias creados por Yahvé Elohim en Génesis, como veremos más adelante, habían sido traspasados a Satanás. ¿Quién lo perdió? Adán, la creación, que también vamos a identificar hoy que, de igual manera, como fue tentado el Mesías, fue tentado Adán, pero con la diferencia de que Adán fue seducido por esa serpiente, olvidando que Adán, la creación, era ya dueño y señor de todo. La tentación de Jesús, igual que la de Eva, la cual también vamos a desentrañar, no ocurre literalmente. Jesús fue tentado en su mente, en su conciencia.
Recordemos que el Mesías es un ser humano como usted y como yo. Jesús también tiene una mente dual, una conciencia inferior y una superior, una conciencia humana y una divina, una voluntad humana y una divina. Esto es importante que la iglesia entienda. La diferencia radica en que Jesús no se dejó dominar por su voluntad humana, Satanás, por su conciencia inferior, sino que se aferró a su voluntad divina, a su conciencia divina, redimiendo de esta manera su voluntad humana, Satanás, y trayéndola de regreso a la unidad con el Padre. Es a esto a lo que Jesús se refiere cuando dijo que era necesario atar al hombre fuerte, a Satanás en él, y saquear su casa, es decir, vaciarla para el poder habitarla. Yo sé que muchos no entienden esto que digo, pero esto es importante, porque lo mismo que le ocurrió a Jesús nos ocurre a nosotros. Jesús es nuestro espejo, es nuestro patrón. Para que usted sea hecho a la imagen del Hijo, usted tiene que ser definido por el patrón o el molde Jesús. Para entender Mateo 16:19 debemos de viajar atrás. Las llaves no son un objeto, son un estado legal y espiritual que reside en todos los seres humanos. Esas llaves son entregadas únicamente a los que despierten, a los que sus ojos fueron abiertos. Hoy empezamos la primera parte de esta serie, las llaves del reino, el retorno al gobierno del diseño original. Esta es una enseñanza larga y profunda. Por favor, ponga a funcionar las 12 capacidades espirituales en usted, los 12 apóstoles. Usted es el Judas redimido por Jesús. Jesús es el administrador de los 11. Esas 11 capacidades deben de estar interconectadas unas con otras para despertar el reino en usted. Ese reino, solamente Jesús en usted lo puede despertar. Busque un lugar, un desierto, donde usted pueda entrar en comunión interior, pueda oír con los oídos internos, ver con su ojo espiritual, para que discierna este reino que ya habita en usted y que requiere ser despertado. Requiere abrir sus ojos como el joven a quien Jesús les abrió sus ojos y dijo: lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Active la paciencia en usted, active a Andrés, la fortaleza, la capacidad de no rendirse a mitad del camino. Empezamos. Nuestra aventura comienza en el Génesis, el principio, el origen de todo. Allí, el diseño original no le dio a Adán un permiso de estancia, le dio dominio, señorío. Es ahí donde se origina el concepto del reino. En el Génesis, el ser humano no recibe permiso para vivir, recibe autoridad. El concepto de atar y desatar nace aquí. Este concepto lo encontramos revelado en el profeta Jeremías y, dicho sea de paso, esta enseñanza está atada a Mateo 18:18 y Juan 20:22-23, los cuales también vamos a desentrañar en esta serie. Por tanto, de antemano, y aseguro que esta enseñanza va a despertar el espíritu, al Cristo dormido en usted, si es que todavía no ha despertado. Vamos directamente a los textos que nos competen en esta serie. Empezamos con Génesis 1:26-27. Entrar en Génesis 1:26-27 desde un contexto ontológico y espiritual, y cuando digo ontológico y espiritual, me refiero a un contexto de identidad del ser y de la conciencia, simultáneamente. Entrar en este texto es como abrir la caja negra de la creación. Aquí no estamos hablando de un Elohim haciendo una escultura de barro, sino de una emanación de pensamientos alineados que tiene todo que ver con el origen de las llaves. Leamos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En estos versos encontramos la matriz de la autoridad. El texto nos revela que el hombre fue creado con las mismas características y esencia de Elohim. Esto significa que Elohim usa su propio patrón ontológico y espiritual para crear la humanidad. Eso es ser hecho a imagen y semejanza de Elohim. Esto es también lo que Pablo revela en Efesios, cuando dice que somos hechura suya en Cristo. Aquí encontramos el precedente de las llaves del reino que Jesús nos está devolviendo. Y dice más, añade que fue creado para enseñorearse o dominar sobre estos 4 tipos de animales: los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Vamos a desglosar estos textos por partes, ya que ningún maestro ha tenido la responsabilidad de hacerlo. El plural ontológico. Hagamos al hombre.
Literalmente se lee como si Elohim estuviera consultando o unido a alguien para hacer al hombre. Pero cuando atravesamos el umbral, la parábola, encontramos el misterio oculto en él. Este hagamos ontológicamente significa uno formado por muchos. Es por esto por lo que Elohim es plural. La raíz de Elohim es él, que es igual a fuerza, fundamento, poder, todopoderoso. Esta raíz la encontramos en Israel, Emmanuel, Elías, etc. Él es la chispa divina que se encuentra en usted y en mí. Claro está, no en español, sino en hebreo. Eloa es igual a Yahvé como deidad individual. Representa la conciencia divina individual del ser, de usted y yo. Elohim es igual la totalidad del principio creador operando en ti, en nosotros. Es la plenitud de la divinidad actuando como unidad en cada uno de nosotros. La suma de todos los poderes que sostienen el universo actuando en nosotros. Entonces, Elohim es definido como divinidades o jueces, ya que Yahvé es el juez de toda la creación. Es a esto a lo que Jesús se refiere cuando le dice a los líderes judíos que ellos son divinidades o jueces, o dioses, como es traducido al español. Y, según Jesús, esta es una verdad establecida en la ley, por tanto, la ley no miente. Si usted está entendiendo todo esto que la Escritura revela, lo felicito, porque el misterio se le está siendo revelado, y usted está recibiendo las llaves del reino interior, porque el reino no es exterior, es interior. Lo que el texto nos revela es que Elohim convoca a todas las energías, las bestias, los astros, las fuerzas elementales, todo lo creado anteriormente, y les dice: voy a crear un punto de convergencia, es decir, donde toda la creación se une. Y esto mismo es lo que encontramos en Efesios 1, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, conciencia, como las que están en la tierra, humanidad, mente. Pablo habla aquí de la redención total de toda la humanidad, la cual converge en Cristo, es decir, en usted y yo. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le revela. Ahora bien, para cerrar con la primera parte de la serie, ¿cómo conectamos esto a nuestra enseñanza? Lo primero que debemos de entender, activar a Tomás en usted, es que Adán es creado como un microcosmos, conteniendo en él una réplica del macrocosmo. Por eso las llaves funcionan, porque el ser humano tiene en su interior una pieza de cada parte de la creación. Al mover una llave en tu conciencia, se mueve algo en el universo, porque tú estás hecho de lo mismo. El hombre fue hecho a nuestra imagen y semejanza, Selem y Demut. Esas dos palabras hebreas son las llaves maestras de tu diseño. Selem, imagen, no es apariencia física, es la estructura lumínica, ontológica. En el pensamiento judío, el Selem es el molde o patrón espiritual, o el plano azul de tu alma. Es la antena que capta las ondas del reino. Por otro lado, Demut, semejanza, es la capacidad de operar como el creador. Elohim crea por la palabra. El hombre, bajo la semejanza de Elohim, tiene la misma capacidad de usar las llaves, atar y desatar, a través de la palabra y el decreto. Esto para muchos de nuestros líderes es herejía. Es herejía porque ellos no han entendido las Escrituras. Jesucristo les dijo a los líderes que la verdad que él revelaba no tenía espacio en el corazón de ellos. Esta verdad tampoco tiene espacio en el corazón de muchos de nuestros líderes, porque el espacio lo han llenado con teología. La teología no es bíblica. La teología es un invento creado para rellenar el espacio de todo aquello que la Escritura revela y ellos no lo pueden interpretar, porque se quedan en la primera cáscara. Pero hoy usted está atravesando cáscaras más profundas. Usted está aprendiendo a usar las llaves para entrar al umbral donde el misterio se revela. Entonces, ¿qué pasó con esa imagen y semejanza en el hombre? Y aunque no voy a entrar en detalles de lo ocurrido en el capítulo 3 ahora, voy resumiendo. La desobediencia a la palabra o la ley de Elohim dañó el Demut, nuestra capacidad de operar. La imagen, el Selem, nuestro diseño original, aunque no fue destruida, fue distorsionada por la confusión. El Mesías prometido, el Cristo, viene primeramente a redirigir la imagen en el hombre, ya que estaba confundida, y a reactivar el Demut para que volvamos a funcionar. Ese es el propósito principal de las llaves del reino interior en nosotros. Termina el texto diciendo: macho y hembra los creó. Aquí encontramos la unidad del andrógino. Andrógino significa un ser humano primordial que contiene simultáneamente los dos principios, masculino y femenino, emanación y recepción, en una sola unidad. Aquí el texto da un salto cuántico.
Antes de que Eva saliera del costado, el misticismo enseña que el hombre era una unidad completa que contenía ambos principios, dador masculino y receptor femenino. Varón y hembra los creó, pero en hebreo es lo creó, singular, indicando una sola entidad con dos polaridades. ¿Pero qué encontramos aquí? La palabra hebrea usada para varón o macho es sakar y para hembra es nekeva. Y prepárese, porque hoy va a descubrir que no todo lo que nuestros líderes enseñan es bíblico. Vamos a profundizar en este verso 27. Pero esto lo vamos a profundizar en la segunda parte de esta serie. Si algo de lo que usted ha escuchado hoy ha tocado su corazón, lo felicito. Usted está despertando. No te pierdas los siguientes episodios de esta serie. Si usted es un líder, pastor o maestro, no se enoje conmigo, porque igual que usted fue llamado y enviado a capacitar la iglesia. Eso mismo hago yo. Usted y yo fuimos llamados a ser atalayas. El Señor nos enseña en Ezequiel que llevemos este mensaje a la casa de Judá, al sistema religioso de Israel, a Jerusalén, los escogidos para el reino. Las religiones del mundo están representadas en Judá. La iglesia, dentro de este sistema religioso, está representada en Jerusalén. Mírese en el espejo de Jerusalén, cómo sus líderes no creyeron al Mesías, porque ellos estaban endurecidos de corazón. Mírese en el Jerusalén en las profecías. Todos, tanto los líderes como los creyentes, son esa Jerusalén espiritual. Amada iglesia, lo que hemos aprendido hoy no solo enseña, te despierta. Si esta enseñanza tocó tu vida, compártela. Suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad. Este fue tu hermano Víctor Cáceres y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde continuamos profundizando en estas verdades ocultas. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Studio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrás disfrutar de ellos. En Biblia Studio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.